Nos reintegramos en esta tarde agradeciendo a Dios por un día más donde Dios nos está ayudando. Y hoy vamos a estar desarrollando y le damos la bienvenida a la clase número 22. 22 clases ya que el Señor por su gracia y misericordia nos permite participar. Y hoy vamos a estar, Dios mediante, tocando un tema que a todos nos es necesario. Recuerde que cada una de las cosas que estamos viendo nos está enseñando el actuar de Dios, la forma como Dios trabaja, no solamente en las circunstancias, sino en nuestras vidas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver en esta enseñanza de qué manera Dios trabajó en las personas, pero también hizo grandes cosas con la circunstancia en sí. El tema que hoy vamos a estar viendo es la provisión de Dios. Amén. Que no es la provisión que viene de parte del mundo, porque el mundo también sabe proveer, ¿quién sabía? Pero no es la provisión de Dios, ¿verdad? Cuando la provisión de Dios se manifiesta, justamente es algo maravilloso. Cuando la provisión de Dios se manifiesta, es algo que se identifica con Él. Y por eso cuando yo hablo de la provisión de Dios, y hoy vamos a ver en el detalle de algunos ejemplos, vamos a ver que varios de los ejemplos fueron circunstancias límites. Y cuando hablo de provisión quiero que entiendan, no estoy hablando de la provisión económica solamente, que sí es necesaria. Estoy hablando de toda clase de provisión. Estoy hablando de provisión en cuanto a las fuerzas que te faltan. Estoy hablando de la provisión en cuanto a la salud que no es tan necesaria. Estoy hablando de la provisión en cuanto a el suplir de Dios en todas las partes afectivas. Hay mucha gente que hoy por hoy los afectos le están jugando tan en contra que los están disluyendo como cristianos, ¿verdad? Se están perdiendo esa conexión hermosa de poder sentirse dentro del cuerpo de Cristo. Porque claro, entendamos algo, todas las estrategias de donde Dios quiere bendecir, Dios la utiliza para tu fortalecimiento, para tu crecimiento, para tu formación, pero eso mismo, el enemigo, como bien yo le dije, él tiene una lectura contraria. Es decir, si Dios te da esto y a vos te hace sentir bien, el enemigo trabaja en quitártelo para hacerte sentir mal. Esto va a ser siempre así. Usted tiene que pensar, cada vez que pasa algo en su vida, usted tiene que pensar en este sentido. ¿Qué es lo que Dios me daría o lo que Dios me va a dar? Pero ¿qué es lo que el otro también me quitaría para que yo no pueda ser feliz? Entonces, cuando yo empiezo a analizar por el Espíritu esas cosas, yo empiezo a estar teniendo una convicción de cómo es el actuar y qué es el propósito del enemigo para con mi vida. Amén. Entonces hay que estar muy atento porque muchas veces nosotros nos concentramos solamente en todo, como decía yo hoy en la radio, nos concentramos en lo que está mal, nos concentramos en esto y en lo otro y perdemos la posibilidad de poder ver cuántas cosas buenas Dios nos ha dado todavía y nos sostiene, ¿verdad? Así que bueno, cuando yo hablo de provisión, significa el proveedor es aquel que abastece. Amén. Es aquel que te añade. O sea, cuando yo hablo como la provisión de Dios, lo estoy viendo a Dios como aquel que me abastece, como aquel que me añade. Es como cuando tú vas a la góndola del supermercado o a la carnicería, a la panadería, y vos decís, uy, necesito tal cosa. Y tú sabes que vas allá y lo vas a poder encontrar. Lo vas a poder tomar. Vas a pagar el precio por ello, pero vas a estar suplido, ¿verdad? Bueno, Dios es proveedor. Ahora ya quiero que entienda, Dios es proveedor por naturaleza. Es decir, la primer provisión que hubo sobre la tierra, Dios la dio con anticipación de poder crear al hombre. Él no pensó en poner al hombre sobre la tierra, a Adán y a Eva, sin antes hacerle primero la provisión. Es decir, Dios justamente, su naturaleza es ser proveedor.
es ser alguien que abastece, ser alguien que hace las condiciones adecuadas para que podamos estar como corresponde en el nombre de Jesús. Amén. Por eso usted tiene que analizar en su vida, y cuando usted ve que hay un desorden de abastecimiento, ya te digo, de lo que sea, es decir, usted tiene que empezar a indagar en ese sentido, ¿qué es lo que el enemigo me quiere robar? Porque Dios siempre te va a querer dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo que ver qué es lo que el enemigo me quiere robar, tengo que ver cuál es también mi condición para con él. Entonces, si mi condición, y usted ve en su condición que estás haciendo todo lo mejor, todo lo posible, con errores y con virtudes, pero estás queriendo tener una buena relación con Dios y mejorarla día tras día, entonces lo que te queda es justamente empezar a analizar qué es lo que el otro quiere hacer para que yo no pueda perfeccionar mi relación con Dios. Amén. Acuérdese que Dios es proveedor, amén, de sus hijos, porque tiene compromiso con sus hijos. Amén. Entonces, esto es un aspecto que nosotros tenemos que analizarlo con anticipación, ¿verdad? Proveedor es quien abastece de lo necesario y de lo conveniente, porque esto es muy importante. Dios, hay veces que hemos aprendido en la escuela que a veces pedimos y pedimos mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces dice que pedíamos para vuestros propios placeres o para vuestras propias cosas y no para lo que Dios quiere. Es decir, Dios no te va a dar una piedra de tropiezo. Entonces acá dice que la provisión de Dios es una provisión necesaria, o sea que tú lo necesitas, pero además tiene una condición más, que es conveniente. Amén, que te va a convenir, que te va a hacer bien. Convenir, de bien, de ser bien para tu vida. Es decir, cuando Dios nos provee algo, por eso es que hay muchas veces que por más que le insistamos a Dios y le pedimos ciertas cosas, hay cosas que capaz que estamos pidiendo y no nos van a convenir, que nos pueden separar del propósito de Dios, que nos pueden separar de la comunión, que nos pueden hacer débiles. Si yo le pido al Señor, dame una vida de libertades, ¿verdad? Yo sé que tarde o temprano esas libertades que voy a tener me van a estar distanciando de Dios y después voy a perder la sensibilidad. Y cuando pierdo la sensibilidad para con Dios, mi corazón se empieza a endurecer y pierdo la relación con Dios. Entonces, eso no es conveniente. Entonces, cuando Dios tiene un propósito y tú le pides, amén, Él primeramente está viendo, ¿le es necesario? Y quiero decirte algo, si hay alguno de los que están aquí, hoy le están pidiendo a Dios la provisión de algo, y tú tienes una vida recta, temerosa de Dios, y Dios no te ha proveído, es porque no es el tiempo aún todavía. O porque no se dieron las condiciones. Hay veces que le pedimos, ¿verdad? Y lo que le pedimos se nos va a escapar de las manos, y Dios no quiere que vos desperdicies lo que Él te va a dar. Amén. Entonces, va a trabajar en nosotros. Amén. Hay un ejemplo, hay uno de los nombres de Dios, es Jehová Jireh. Se escribe de algunas maneras, yo lo vi escrito de esta manera, J-I-R-E-H, Jehová Jireh, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aparece el nombre de Jehová Jireh, el cual representa una de las tantas maneras de referirse de Dios. Es una de las formas, como Jehová Nisi, como Adonai, Jehová el Todopoderoso, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Es decir, hay varios nombres que son los nombres de Dios. Este es uno de ellos. Está Jehová Samá, ¿verdad? Pero este es el nombre del Dios, amén, de la provisión. Y claro, por supuesto que está utilizado en la Biblia, ¿verdad? El cual representa una de las maneras como se referís a Dios, siendo el más importante el que proviene y que significa el Señor es mi proveedor. Amén. Y te voy a dar dos referencias bíblicas para que en la traducción original está escrito Jehová Jireh. Una de ellas, antes de ir al ejemplo, te voy a dar esto. Mirá, escuche. Jireh también puede significar el Señor me ve, el que ve, o el Señor que se encarga de uno. Mirá qué privilegio que tenemos un Dios que está dispuesto a encargarse de nosotros. Yo pregunto, aquí hay gran cantidad de mujeres hoy
¿Cuántas son madres? ¿Y cuántos se encargan de sus hijos? Es así, ¿verdad? Dios, como Padre, se encarga de nosotros. Por eso es el proveedor de nosotros. Amén. Es decir, no tenemos necesidad de andar golpeando puertas extrañas. Tenemos la puerta del Señor que Él nos sabe proveer. Amén. En el momento de las dificultades económicas, por ejemplo, ¿verdad? Físicas o emocionales, es cuando se pone a prueba nuestra fe. ¿Cuándo vos le vas a demostrar a Dios que tenés fe? Cuando todo te va bien, cuando te sobra la fuerza, cuando te sobra el dinero, cuando está todo en orden, no. Es decir, nosotros ponemos a prueba y Dios pone a prueba nuestra fe cuando las cosas no pintan, cuando las cosas no van bien. Entonces, la enseñanza es que ante las dificultades económicas, físicas o emocionales, ahí está siendo probada nuestra fe. Por eso hay una tremenda relación en el Dios proveedor, en el Dios que se encarga de nosotros, con el tema de ser probado en la fe. Amén. Entonces, cuando nuestra fe es probada, significa es el hecho de poder tener confianza en Dios, de pasar por esa circunstancia y poder soportarla. Es decir, yo sé que hay buenos lomos aquí que han soportado muchas cosas, ¿verdad? Y eso habla de que has utilizado tu fe, de que en el momento de la provisión de lo necesario para tu vida, invocaste a quien correspondía. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos esperanza puesta en personas. Yo no estoy diciendo que las personas muchas veces Dios las pone en nuestro entorno para que puedan ser nuestra ayuda, pero nuestra mayor confianza tiene que ser el Jehová Jireh, el Jehová que se encarga de nosotros. Amén. Entonces, hay veces que nosotros hemos sido perjudicados porque hemos confiado más en la persona que en el Dios al cual representamos. Esta persona es de fierro, nunca me va a fallar, nunca va a estar dándome vuelta la espalda, siempre va a estar a disposición, ¿verdad? Y en la primera de cambio, desapareció. Ahí te diste cuenta que no era el Jireh, no era la persona Jireh. Y tuviste que recurrir ¿a quién? A Jehová Jireh, al Dios proveedor, al Dios que se encarga de tu vida. Amén. Por eso es muy importante tener enfocada nuestra vida en los momentos difíciles, en el Dios proveedor. Amén. Hoy estamos hablando del Dios que provee, del Dios, amén, que en medio de tu circunstancia es tu ayudador. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Él no va a permitir que en tu vida pueda haber altibajos. Por eso es que muchas veces, amén, en las pruebas lo que hacen nos elevan. Cuando usted supera una prueba, usted está siendo elevado espiritualmente. Está superando etapas de tu vida. Y cuando yo digo superar, significa que estoy en un nivel más alto. Y si usted mira, y si nosotros nos miramos retrospectivamente, nos vamos a dar cuenta que no estoy hablando de que te mires acá 20 años atrás, que por supuesto que ya hemos crecido, gracias a Dios, ¿verdad? Si no creciste en 20 años, preocupate. Pero estoy hablando de un tiempo para atrás. Quizás unos meses, quizás un medio año, y que vos ves que tu estabilidad es distinta, tu formación y tu estructura espiritual ha sido modificada. Eso está hablando justamente de que Jehová Jireh se está manifestando en tu vida para poder bendecirte. Amén. Entonces, mire, Dios no miente. Entonces, cuando Jehová Jireh dice proveerá lo necesario para ti, para tu familia, hay un salmo muy conocido que usted y yo lo hemos leído muchas veces. El Salmo 37, 4. Allí está la palabra Jireh, ¿verdad? Cuando dice, deleítate a sí mismo, Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y nosotros a veces leemos, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿sabe qué? Ahí en ese versículo está la palabra Jireh. Él, en otras palabras, en vez de conceder, te la cambio por decirte, Él te suplirá. Amén. Cuando tú aprendes a deleitarte en Jehová tu Dios, Él va a suplir, va a bendecirte con la petición en el nombre de Jesús que está en tu corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
O sea, ahí estamos viendo justamente. Ahora yo pregunto, cuando vos llegás a un estado donde tenés que suplicarle a Dios, ¿es porque padeciste? ¿Es porque fuiste sufriente? ¿Es porque tuviste ahí un momento donde quizás por ahí, como se dice, tocaste fondo? Pero ¿qué es lo que pasa? Te aferraste, te tomaste de la mano de Él, entonces Él te bendice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. La primera vez que aparece la palabra Jehová Jireh en la Biblia es cuando Abraham fue probado por Dios. Amén. Y Abraham, en un momento determinado de su vida, resulta que él tenía que sacrificar a su hijo. ¿Quién recuerda? Esto es en el capítulo 22 de Génesis, donde Dios le dice a Abraham, le ordena que vaya con su hijo, que vaya con la leña, que tome el fuego y que se dirija al monte que Dios le iba a decir para poder estar ofreciendo a su hijo en sacrificio. Y allí en el versículo 10 está la palabra donde ya está la definición de lo que Dios iba a hacer con Abraham. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22, en el capítulo 22, verso 10, dice así: extendió Abraham su mano, ya había extendido su mano, y tomó el cuchillo para desgollar al hijo. Estamos hablando de un padre que en la obediencia al requerimiento de Dios había tomado el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas, escuche bien, no extienda la mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Mire, fíjese usted, ¿estaba siendo probado, sí o no? Hay muchas veces que en nuestras vidas, cuando Dios nos quiere bendecir, nos pone ante circunstancias en donde nos va a decir: ¿está dispuesto a soltar esto que tanto amás? Acuérdese que el hijo era lo máximo para Abraham. Era el único que tenía, porque ya Ismael no estaba, y era el que le quedaba, y dice: el hijo, el único, el que amabas. Así a la figura de Dios cuando mandó a su hijo a Cristo, al unigénito, al Hijo de Dios, para poder sacrificarlo, a la misma imagen. Es decir, o sea que en otras palabras, Dios no le estaba pidiendo a Abraham algo que Dios no estaba dispuesto a hacer. A veces nosotros, sí, pero esto que lo haga Dios, no. Si Dios te está diciendo que tú lo puedes hacer, es porque estás en capacidad para poder ofrecerlo. Amén. Entonces, aquí en este caso, le dice: porque ya conozco que temes a Dios. ¿Dónde se demostró que le tenía temor a Dios? En el momento de la prueba. En el momento donde debía negarse a tener lo más precioso por amor a Dios. Amén. Y dice: por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único, dice. Aquí está afirmando Dios. El verso 13 dice: entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en la zarza con sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Amén. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Qué significa hoy para nosotros los cristianos ir al monte de Jehová? Ir al lugar del encuentro con Dios. Ascender al lugar donde Dios quiere tratar con nosotros. A veces nosotros le pedimos a Dios que Dios venga a tratar con nosotros. No. Dios quiere que nosotros ascendamos y que nosotros vayamos para Él al lugar del esfuerzo, al lugar del monte. Acuérdense que venían caminando 3 días y 3 días antes ya había visto el lugar donde tenía que matar a su hijo. O sea, no fue
un encuentro esporádico que se dio casual. No, era un encuentro previsto, un encuentro buscado, un encuentro que podemos decir deseado. Amén. Yo quiero que entiendas, amén. Hay muchas veces que no está la provisión de todo lo que Dios quisiera darnos porque no buscamos el lugar alto, el monte del encuentro con Dios. Queremos seguir queriendo ser pastoreado en verde pasto donde podemos descansar sin la necesidad de poder subir al monte para poder ser provisto. Amén. Abraham le puso al monte que ya hacía 3 días que venía viendo, que venía con su hijo, que estaba dispuesto a sacrificar, que estaba dispuesto a entregarle a Dios. Venía a ese monte para poder estar allí diciendo: Señor, aquí este es el monte de la provisión, pero tuve que llegar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. O sea que no estamos viendo que es por casualidad. La provisión no fue por casualidad. Fue por esos días, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy se dice: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez en el cielo y le dijo: por mí mismo, Dios. Dice Dios, escuche bien, el resultado de esa aptitud. No fue solamente la provisión, di conmigo, no fue la provisión solamente. Porque a veces nosotros nos concentramos en la provisión. No, cuando usted empieza a obedecerle a Dios, para que la provisión suceda, Dios te va a proveer. Porque ya te dije, el origen y el carácter de Dios es ser proveedor. Pero más allá de eso, Dios hizo un juramento. Abraham nunca le pidió ese juramento, pero dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo ese sacrificio de obediencia. Por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, vuelve a decirlo Dios. Yo quiero que entienda, cuando Dios recalca tantas veces estas cosas, es porque es muy importante. Cuando Dios marca estas cosas, por allá le dijo el que ama, por allá le dijo tu hijo, tu único. Ahora vuelve a decir, y no me rehusaste tu único hijo, tu hijo, no me lo rehusaste, ¿verdad? Es porque es muy importante la figura de lo que Dios le estaba pidiendo. Dios no le estaba pidiendo cualquier cosita, le estaba pidiendo algo precioso, algo único, algo ejemplar para su vida. Entonces dice: por cuanto no rehusaste hacer esto, de cierto te bendeciré. Mire, Dios dice: te bendeciré y te multiplicaré. Ya dejó de ser solo la provisión. Mire el nivel de esa obediencia. No fue solamente el Jehová Jireh el que estaba actuando, porque Jehová Jireh es el que le estaba hablando en este caso. Te voy a bendecir. Te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas de los cielos, como las arenas que están en las orillas del mar. Y tu descendencia, escuche bien, que esto es importante. El sacrificio de lo que nosotros hacemos para con Dios, en la obediencia para que Dios sea nuestro proveedor en cualquier área, como ya te lo expliqué hace un ratito, ese sacrificio hace que nuestra descendencia posea las puertas de nuestros enemigos. Quiere decir eso que hay un sello de Dios, amén, para que nuestra descendencia, primeramente nosotros, pero que nuestra descendencia, tú no estás peleando por ti mismo aquí. Tú no estás aprendiendo a ser cristiano por ti, no. Yo no estoy aprendiendo o cada día querer caminar con el Señor por mí, no. Hay una descendencia que por más que no esté ligada a mí físicamente, pero está ligada espiritualmente. Y esa descendencia, por causa de lo que Abraham hizo, dice acá Dios, tu descendencia va a poseer las puertas de tus enemigos. Y eso está diciendo, es mucho más que una provisión. Es una liberación a futuro, es una restauración, amén, del orden de Dios, porque hay familias, como dijimos días pasados, que son escogidas. Y tú eres una familia escogida, y a su nombre. Ahora, Génesis 22 es lo que hemos leído. Y esto no fue por casualidad, porque Dios no escogió a Abraham por casualidad. Porque Abraham aquí lo estamos viendo con la H intermedia, ¿sí o no? Pero todo esto, esta relación entre Abraham y Dios, nació
Cuando él fue a buscar a Melquisedec. Cuando él fue a buscar a Melquisedec, esto es en el capítulo de número 14, Abraham sin H venía de ganar una gran batalla. Venía con un botín precioso en cuanto económicamente hablando, en cuanto a oro, en cuanto a animales, en cuanto a siervos. Todo eso representaba el poderío del patriarca. Y Abraham ya era un patriarca que todavía no tenía una relación fluida con Dios, pero no dejaba de ser lo que Dios quería que sea. Pero en ese momento, cuando el rey de Sodoma le viene a decir, vamos a negociar nosotros, a ver qué es lo que hacemos, él le dijo, no, aquí no se negocia. Yo voy a consagrarle a Melquisedec mis diezmos, ¿verdad? Y no voy a permitir de que Jehová Jireh, el proveedor, no sea el que me bendiga. No voy a decir que por causa del rey de Sodoma voy a ser bendecido. No, voy a ser bendecido por causa de mi relación que voy a hacer con Melquisedec, sacerdote del Altísimo, cuando le estoy consagrando mi diezmo. Y entonces, en el tiempo oportuno, Dios me llamará para hacerme provisto a mí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? O sea, no estamos hablando de la figura de cualquier hombre que Dios eligió. No, escogió a un hombre que ya antes, por eso era el temor, ya antes, vos no tenés que esperar ser prosperado para ser temeroso de Dios, no, sé temeroso. Por eso que hay una frase muy maravillosa que dice, si soy fiel en lo poco, sobre mucho Dios me pondrá. Vos tenés que aprender a ser fiel de las pequeñas cosas para que Dios te lleve a más. Abraham había conquistado el botín de 5 reinos contra 4 que era él, y ya le estaba buscando un destino de Dios, no un destino del mundo. Entonces quiso invertir en Dios primeramente, y cuando invirtió en Dios primeramente, el mundo a través de Jehová Jireh se le abrió. Y llegamos al capítulo 22, donde Dios dice, ya te proveí para suplantar a tu hijo, pero también voy a bendecir tu descendencia. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Dale fuertes palmas al Señor. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es maravilloso. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Jesús nos dio algunos ejemplos de provisión. En Mateo 6:8, Jesús estaba enseñando y decía, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Amén. Ya lo sabe. En otras palabras, ¿qué te está diciendo Dios? Que Él se preocupa constantemente de ti. A mi hijo le falta esto, a mi hija le falta... Antes, si me lo pide, se lo doy. Pero claro, Abraham, en un momento determinado de esa relación con Dios, después de haber sacrificado y dado, Abraham le dijo, Señor, yo tengo, el único siervo que tengo es este Gadareno, Damasco, perdón, no el Gadareno, de Damasco era. Y este va a ser el que me va a heredar. No, le dijo, me estás pidiendo un hijo, te voy a dar un hijo. Ah, pero Dios, tengo 99 años, te voy a dar un hijo, le dijo, porque me lo estás pidiendo, sé que vos me estás pidiendo un hijo que te pueda heredar, no que te herede un damaseno, que el damaseno son los de Siria. Y los sirios siempre fueron enemigos de Israel, ¿cuánto están entendiendo? Cuando cayó el imperio del norte o el reino del norte, cuando cae en cautiverio, fue tomado por Asiria, que era el norte. O sea, fueron enemigos. Amén. Entonces, vuestro Padre, Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que la pida. O sea que en otros pasajes Él se preocupa y busca constantemente darnos lo mejor para nosotros. Y eso es un recordatorio que en los tiempos de penurias, en los tiempos de temor, tenemos a alguien que nos cuida. Di conmigo, en mis tiempos más difíciles, tengo a alguien que me cuida. Aleluya. En los tiempos más difíciles, tengo a alguien que se ocupa de mí. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Ahora quiero que entienda, esto es una relación, porque Dios no tiene compromiso con huérfanos. Amén. Él tiene compromiso con hijos. Amén. Por eso la relación es el vínculo perfecto, ¿verdad? El vínculo perfecto se da con el amor. Y el amor lo da justamente la relación que yo pueda tener para con mi Dios.
Amén. Que muchas veces nosotros creemos que la relación, tengo una buena relación con Dios porque voy todos los días a pedirle. No es eso. Si Dios dice, yo ya sé lo que tú tienes de necesidad. Yo quiero una relación como corresponde, ¿verdad? Una relación que me demuestres temor, una relación que me sacrifiques tu hijo, una relación que me lleves al monte, una relación que cuando te diga, mira, tenés que transitar 3 días camino al monte que te voy a estar mandando matar a tu hijo, que lo hagas igual, ¿verdad? Porque eres más importante eso. Esa es la relación que Dios quiere. Después, claro que te da la provisión el Señor. Hay veces que nosotros queremos el final feliz, pero no evitamos todo el proceso que Dios quiere trabajar en nosotros. Porque quiero que entiendas algo. Mientras que iba caminando Abraham, Dios iba trabajando con Abraham. Mientras que vos y yo vamos caminando a ese monte de la provisión, Dios está trabajando con nosotros. Entonces tenemos que abrir nuestro entendimiento de que esto es maravilloso, pero hay mucha dependencia de lo que yo haga, de dónde yo voy a hacer al monte, si voy a ir al altar o no voy a ir al altar, si voy a ir al encuentro o no voy a ir al encuentro, si voy a hacer el sacrificio o no voy a hacer el sacrificio, o me interesan otras cosas más como Sodoma y Gomorra, Sodoma. Sodoma le ofrecía todo, le dice, quédate con el botín y dame los hombres, le dice, no voy a tomar nada, ni un cordón. Nada voy a tomar. Todo te lo doy para que no diga que vos me enriqueciste, sino que Dios sí me va a enriquecer. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Pedro, escuche bien. Pedro también escribió en 1 de Pedro 5:7. Dice, podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Cuánto es en gloria a Dios? O sea que Jesús lo escribió o lo habló y Pedro lo escribió. Amén. Podemos echar todas nuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y para marcarte un poquitito, yo tomé algunos casos donde vemos que no es solamente con Abraham que Dios lo puso a prueba. Dios fue proveedor de muchas formas y a muchas personas. Pero con Abraham fue un ejemplo donde se estableció por primera vez. Pero la historia nos relata un ejemplo de Elías. En Primera de Reyes capítulo 17. Allí en Primera de Reyes capítulo 17 se establece una relación entre Elías y la viuda de Sarepta. Y esta viuda pensaba morirse. Esta viuda pensaba comer su última comida, lo último que le quedaba. Por eso te estoy diciendo, el Jehová Jireh se manifiesta en esos momentos de apriete, en el momento donde es probada nuestra fe. Entonces, allí estaba la viuda queriéndose morir con su hijo, porque tenía el último harina, la última torta que estaba por hacer, y se le aproxima Elías. Y Elías, mire lo que le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, vino Dios a la vida de Elías y le dice esto, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Escuche bien, por favor, porque quiero que entienda, Elías en ese momento es el tiempo donde hubo sequía 3 años y medio sobre la tierra. Por la boca de Elías, la tierra dejó de recibir lluvia. Y Elías, por un tiempito, tenía cuervos que le traían alimento y tenía un arroyo, creo que era el Querib, si no me equivoco, y él se alimentaba de ese arroyo. O sea, mientras que todos tenían sequías, mientras que todos tenían que el agua ya escaseaba en todos lados, el profeta estaba, podemos decir, en una zona de bienestar. Pero dice la Biblia que pasado algunos días el arroyo se secó. Y ahí vinieron los problemas. O sea que no fue una sola prueba para la viuda, sino que esto también había sido una prueba para el profeta. Amén, iglesia. Por eso te estoy diciendo que Dios, proveedor, no trabaja en los momentos maravillosos, no, trabaja en los momentos
de sequía. Y en este momento de sequía, vuelvo a decirte que Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, escuche bien, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. ¡Wow! Elías, me imagino, se me secó el río. Ahora seguramente voy a golpear la puerta de una casa en donde me van a proveer de todo, me van a dar todo, me voy a tener abundancia. Gracias, Señor, por esta provisión. ¿Y dónde lo mandó Dios? A una viuda que te quería matar. A una viuda que no tenía nada. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, en obediencia, ¿verdad? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba recogiendo leña, escuche bien, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Te voy a preguntar, ¿qué era lo que te dije que faltaba recién? ¿En tiempo de sequía? Agua. A la viuda también le faltaba agua. Y lo primero, antes de la torta, escuche bien, antes de la torta lo primero que le pidió es agua. Esto que está faltando en todo lado. Vio que en los tiempos de escasez, yo el otro día estaba haciendo memoria que cuando comenzó la pandemia, la gente, como pensaban que era 4 meses, 5, la gente empezó a correr a los supermercados para abastecerse. Y hacían compras tremendas porque era la forma de poder tener todo y no le falte nada. Bueno, yo creo que esta viuda que se pensaba morir, hasta agua le faltaba. Pero lo primero, escuche bien, lo primero que le pidió el profeta fue agua en tiempo de sequía. O sea, lo que era más elemental, lo que era fundamental, porque vos quizás sin comer 1 día, 2 días, 3 días, lo podés llegar a hacer, pero cuando te falta el agua ya es distinto. Porque cuando empieza a faltar el agua, ya se empieza a descomponer el cuerpo de tal manera que hay muerte segura. Y lo primero que le pidió el profeta fue agua. Esta mujer estaba preparando la leña y le dice, tráeme agua. Y mire la actitud de ella, le dijo. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar. Y le dice, te ruego que me traigas un bocado de pan de tus manos. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, poquito de harina, poquito de aceite, y ahora recogía 2 leños, mire la cantidad que tenía, 2 leños nada más, para entrar, prepararnos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había nada. Hoy decía yo en la radio a la mañana que a veces esperamos servirle al Señor, y lo volvieron a escuchar hace un ratito porque lo puse acá. Esperamos servirle al Señor, no, cuando se me acomode esto, cuando se me acomoda aquello. No. Esta viuda no tenía harina, no tenía más aceite, estaba en tiempo de sequía, estaba pensando morirse y Dios le estaba dando una orden a través del profeta, servime. Le estaba dando una orden, ahora es el momento, no es la oportunidad mañana, no es pasado o ya pasó, no, es ahora, en tu momento difícil, es cuando tenés que aprender a servir. Nosotros estaríamos de parabienes queriéndole servir al Señor siempre cuando las cosas nos van bien. No, el Dios de la provisión se manifestó en el momento de crisis de esta viuda. Se manifestó en el momento difícil. Se manifestó en el momento donde la viuda, el pensamiento era muerte y no vida. Por eso estoy hablando de la provisión y del Dios de la provisión, pero te estoy hablando en dónde Él se mueve. ¿Para qué queremos provisión si tenemos todo? ¿Para qué queremos provisión si no nos falta nada? ¿Para qué queremos provisión? No. Dios estaba probando al profeta primeramente, que ya te digo,
le dijo, andate allá, profeta, porque allá tengo una viuda que le di orden que te alimente, y se encontró con una mujer que se estaba por morir. Y a su nombre. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, mire usted, de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, el Dios de la provisión, el Dios que tiene cuidado, el Jehová Jireh, aquel que sabe lo que tú necesitas antes. Ay, pastor, pero ¿quién soporta la prueba? No, a nadie le gusta la prueba. La semana pasada hablamos del sufrimiento. Nadie quiere hablar de sufrimiento, nadie quiere padecer sufrimientos. Pero hemos visto qué maravilloso que es el sufrimiento cuando está el plan de Dios atrás. Y aquí estamos viendo cómo la escasez, cómo la provisión, cómo el sembrar en el momento de economías bajas activó la mano del Señor. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Muchas veces, amén, el Señor ha trabajado en mi vida, en todos estos años de servicio, rindiendo la economía al máximo, pero totalmente, amén, no por malgastada para mis quehaceres, sino al máximo por sus necesidades, y Dios siempre ha sido maravilloso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces ella lo hizo como le dijo Elías, comió él, ella, su casa. ¿Cuántos? Muchos días. Y la harina en la tinaja no escaseó, el aceite en la vasija no menguó, conforme a la palabra. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Un ejemplo, vaya tomando ejemplos para que veas cómo trabaja Jehová Jireh. El sucesor de Elías, Eliseo, se encuentra con otra viuda. Era una viuda que estaba endeudada hasta la cabeza. Esto es Segunda de Reyes, capítulo 4. Y es la viuda famosa donde el profeta le dice, anda y busca vasijas no pocas. Tenía un poquito de aceite nada más. Y en ese momento, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, y aquí está la bendición que te dije recién. Yo te dije que la bendición de Abraham era para su descendencia. ¿Cuántos recuerdan? Y aquí estamos viendo que ya no era Abraham, pero había la esposa de uno de los profetas, de los hijos de los profetas, de que estaba en el tiempo de Eliseo. Se había quedado mal, pero a causa de su esposo, que había sido siervo de Eliseo. ¿Escuchó? Él había sido siervo de Eliseo. El servicio de ese varón le proyectó en el día donde era necesario la provisión. Y mire, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. ¿Se da cuenta? La bendición no la estaba pidiendo por ella, ella no era merecedora. Pero ¿qué pasa? Lo que había sembrado el esposo valía. Entonces dice, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Amén. Acuérdese, amén, el temor. Y ha venido un acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Era la costumbre, ¿verdad? No tenés con qué pagarme, te tomo tus hijos, el trabajo de ellos va a ser mi paga. Así era como se acostumbraba. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo ahora? Dice, declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva no tiene otra cosa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, le dice. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa de tus vasijas, y cuando esté una llena la pondrás aparte. Y se fue la mujer, se cerró en la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando la vasija estuvieron llenas, dijo a su hijo, a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y le dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. ¿Escuchó?
aquí usted está diciendo, pero ¿qué hay con la deuda? Porque nosotros, ¿qué hubiésemos salido? Vamos a pedir un préstamo. ¿Qué me va a pedir que me haga un empresario de vender aceite? Mejor voy a lo fácil, voy al Banco República, voy al otro, pido un préstamo, saco un empeño total en alguna forma y después decimos, gloria a Dios, Dios nos proveyó. Amén. Y después estamos allí años y años pagando el préstamo que vos sacaste porque fue la salida más fácil. No sé si a alguno le pasó acá o le pasa. Amén. Bueno, usted sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? A mí cada vez que me han preguntado con respecto a algún préstamo, yo le dije, mira, si no tiene un propósito de crecimiento para tu vida, no lo saques. Si el propósito es para un crecimiento, porque vas a edificar y bueno, ya tenés la propiedad, un ejemplo, ¿verdad? Para decirte un ejemplo, ¿verdad? Pero si es para cubrir, no, te estás enredando y el otro va a jugar con eso. Clamá, doblá tus rodillas, ¿verdad? Buscá que Dios traiga respuestas, sé fiel con Dios principalmente, ¿verdad? Porque ¿quién se va a presentar a reclamarle a Dios si estamos siendo injustos con Él? No me vengas con eso porque ahí estamos en deuda nosotros. Amén. Es como que si vas a la UTE y le vas a decir, por favor, conécteme en la luz porque soy hijo de Dios. Y te va a decir, mira, a mí, si vos no me pagás, acá no sirve ser hijo de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero tenemos que tener temor y obediencia a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, esta mujer dice que se encerró, el aceite cesó, y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted sabe, pagó a los acreedores, vivieron después, el aceite hasta que no se llenaron la vasija no cesó. Un proceso de crisis, una exigencia y Jehová Jireh siendo proveedor. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Vamos a los tiempos del Nuevo Testamento para que veas que también Dios proveía. Capítulo 17 de Mateo. Hay dos en Mateo, el 17 y después voy a ver el 14. En el 17 estaba Jesús con sus discípulos, principalmente con Pedro. Pedro siempre era el eslabón que estaba siempre junto con él. El verso 24 dice así: cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, era el impuesto. Tenían que pagar el impuesto. Sí. 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 Acá me está hablando de una provisión. Fueron a comprar leña fiada. El vecino le dio leña fiada. Dentro de la montaña de leña había un billete bien dobladito. Ese billete pagaron al que le había proveído la leña. Ella tomó enseñanza, dice, de lo que la madre le enseñó de bendecir. Lo bendijo ahí, le proveyó y estaban secos como lengua del oro. Y a su nombre. Aquí está, le vinieron a cobrar los impuestos, 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntaron, ¿verdad? Y dijo, sí. Y le dijo, entra a la casa. Y Jesús le dijo primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, dice, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributo o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Esa fue una pregunta que le hizo Jesús. Y Pedro le dijo, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, no para ofenderle, ve al mar, escuche, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo al abrirle la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo y paga por ti y paga por mí. Jehová Jireh, el proveedor. En otra de las palabras dice,
como que se presentó y le dijo, bueno, ¿de quién es la imagen? Le dijo, esta es la imagen del César. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces pagó el impuesto, ¿verdad? Le consagró, pagó el impuesto de un estantero que eran 4 dracmas. O sea, justo había lo que era necesario para pagar el impuesto. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Yo tenía unos impuestos muy importantes que con todo el tiempo de viaje a Argentina no tenía la posibilidad de viajar yo. Y bueno, pero ahora como está la técnica de la internet, todo eso, ayer le hablo a mi hermano, antes de ayer le digo, Daniel, necesito pagar esto, decime cuánto es que tengo de saldo allí en Argentina, porque necesito cubrirlo, le digo. Y un ejemplo, ¿verdad? Eran 40.000 pesos argentinos, por así decirte. Y mi hermano me dice, tenés 41.600. Y agarré, mandé ahí automáticamente, digo, anda a pagar todo y estamos al día, ¿verdad? Este es nuestro Dios proveedor. Ahora, el secreto está en consagrar. El secreto está en el temor a Dios. Entonces Dios, pueden pasar los años, pueden pasar las temporadas, pueden pasar las crisis económicas que puedan venir sobre la tierra, que a los hijos de Dios no les afecta, porque Él tiene cuidado. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y hay una maravilla que aconteció, para que veas, Jesús estaba siendo puesto a prueba en lo que vimos recién, claro que sí. Vino el cobrador de impuestos y él no tenía, pero tenía el proveedor, el que sabía que era proveedor, ¿verdad? Y hay un ejemplo en Mateo capítulo 14, versos 15 en adelante. Hay una alimentación de 5.000 personas, perdón, 5.000 varones, más las mujeres y más los niños. O sea, calculale que eran 10.000, pero había 5.000, decía varones. Dice la palabra del Señor, cuando anochecía, Jesús estaba enseñando la palabra, y dice, cuando anochecía se le acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar está desierto, dice, o es desierto, y la hora ya era pasada, era bastante tarde. Despide a la multitud, le dijo, para que se vayan a sus aldeas y compren de comer. Como diciéndole, mira la visión de los discípulos, que no era la visión de Dios. Claro, Jesús era el representante de Dios aquí en la tierra en ese momento, ¿verdad? Haciendo la voluntad de lo que el Padre hubiese querido hacer. Pero los discípulos no entendían de esa manera. Los discípulos dijeron, bueno, ya escucharon la palabra, que se vuelvan a la casa y que coman en su casa. Esa era la visión de ellos, porque le dice, despide la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer, que se vayan. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales de comer vosotros. ¿Para qué están? Están para servir, dale de comer a los 10.000 que están acá. En otros lugares dice que le dijo, dale de comer porque si no van a ir en el camino y van a desmayar en el camino. Y Jesús lo estaba diciendo, no tienen necesidad de irse, dales de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces nada más. Para 10.000. En otra parte, en el Evangelio de San Juan, creo que es, dice que cuando le dijeron, le preguntaron, ¿cuánto tenemos nosotros? Tenemos 200 denarios. 200 denarios son el sueldo de 200 días de trabajo. Tenían bastante dinero. Y los discípulos que estaban siendo probados, pero que no tenían la fe, por eso te estoy diciendo, lo que prueba Jehová Jireh para proveerte es tu fe. Nunca te atrevas o nunca te animes a seguir declarando negativamente. Yo veo gente que muchas veces sus declaraciones son totalmente negativas y la negatividad de la escasez forman parte de su vida. La declaración y la demostración de falta de fe anula el propósito de Dios.
Y aquí estamos viendo de que los discípulos, en este caso que estoy leyendo en Mateo, lo que dice en el otro evangelio, le dijeron, no, pero ¿qué tenemos? Tenemos 200 días de trabajo en nuestro bolsillo, ¿qué podemos comprar? Yo creo que era más que 5 panes y 2 peces, mucho más. Y dice que acá, dice que tomó 5 panes y 2 peces de lo que tenemos, y él le dijo, tráemelos para acá, le dijo. Y dice, entonces mandó a que la gente se recostase en las hierbas, y tomando los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, dice, lo bendijo. Como dijo la hermana, recibí la leña, la bendije y ahí estaba la plata. Me enseñaron a bendecir. Ay, pastor, es difícil bendecir cuando hay poquito. No, bendecir lo que sea. Claro que sí. Entonces, dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Dice, escuche bien, y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Di conmigo, este es nuestro Jehová Jireh, el que no solamente te da para sostenerte, sino para tener reservas. Acordate una cosa, que dentro de la provisión del Señor, y muchas veces nosotros somos malos administradores, no es Dios, somos malos administradores. Dentro de la provisión de Dios está la parte que le corresponde a Él, la parte de nuestro sustento, y está la parte de nuestras reservas. A veces nosotros, hay gente que no se acostumbra jamás a tener una reserva. Se come la semilla y se come lo producido. ¿Entiende? Y esto es un desorden. Y ahí, por más que clamemos Jehová Jireh, como ya te dije, Dios nos da lo que es conveniente. Entonces usted ve gente que por generaciones, están siempre viviendo al límite y llegan con lo justo. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que te enseñé al principio de este estudio era que Dios daba convenientemente. No es que Dios da porque es dador solamente, aunque lo podemos ver, y ahora vamos a ver algunos versículos donde Él dice que yo soy dador, soy el dueño de la plata del oro, ¿verdad? Es decir, pero Él da convenientemente. Él no te va a dar para que, si no sabes ministrar, si no sabes guardar, si no sabes cuidar, si no sabes honrar, ¿para qué te voy a dar? Amén. Y yo quiero que entienda, quizás alguna vez Dios te dio, o Dios dio, ¿verdad? Pero no hemos cumplido con los órdenes. Entonces, ¿qué pasó? Así como Dios, después viene el tiempo. Hay mucha gente que ha recibido mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo donde venía el tiempo bueno de la honra como correspondía, no lo hizo. Entonces, al no hacerlo, se gastó, se comió la semilla, se comió el fruto y volvió a estar en el estado anterior. Amén. Y entonces no se cumple lo que Dios dice, que el deseo de Dios es que vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Y no tiene la culpa Satanás, no tiene la culpa el diablo, no tiene la culpa, no. Ahí tiene la culpa justamente que dentro de nuestro orden que debemos tener, no lo sabemos ser administradores como corresponde. Amén. Por eso acá Jesús le estaba diciendo, dales de comer a los 5,000. Lo primero que hizo fue bendecir, agradecer a Dios. Toma, Señor, gracias, esto es tuyo. Agradeció al Señor. Después le dijo, denle de comer. Se saciaron todo. Y después le dijo, escuche bien, en otro de las partes bíblicas dice, y recojan todo lo que sobró, sin que quede nada, diciendo, tengan cuidado de que nada quede por ahí. Y ahí llenaron las 12 cestas llenas. ¿Qué era eso? Era la provisión a futuro. Era la provisión a futuro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¡Wow! Creo que gastaron un poquito más que 5 panes y 2 peces, ¿no? Pero cuando usted le pone los 5 panes y 2 peces en las manos del Señor, Él hace maravilla. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Dale las palmas al Señor. Te voy a dar unos versículos para que anotes. 1 Corintios 29:16.
Dice, oh Jehová nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa al santo nombre es de tu mano y todo es tuyo. Amén. Quiero que entienda, aquí en Primera de Crónica, 29:16 y toda esa parte, en toda esa parte estamos viendo de que era cuando el rey Ezequías mandó a reorganizar los servicios. Y dice que empezaron a traer sus votos, sus diezmos, sus ofrendas, de lo que habían prometido a Jehová, y empezaron a acumular durante 7 meses, dice la Biblia. Y después con el sacerdote de la casa de Sadoc, Azarías, con el rey Ezequías, dice que empezaron a recorrer y vieron abundancia, que es lo que te acabo de leer. Y le preguntaron, ¿qué es esa abundancia? Y dice, oh rey, desde el momento que tú diste el edicto, la gente se comió, sació, y esta es la abundancia de lo que sobró. Aquí estamos viendo nuevamente al Dios proveedor. Cuando nuestra relación con el Dios proveedor, yo te aseguro que siempre vas a tener una reserva, siempre vas a tener una abundancia extra, siempre vas a tener para un proyecto mayor, siempre vas a tener para un plan en donde Dios sea involucrado. Nunca vas a tener que pedir prestado, sino que vas a prestar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Eso es palabra de Dios. Amén. En Ageo 2:8, lo que te acababa de decir yo, dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto es en gloria a Dios? O sea que el que maneja es Él, y a su nombre. Mateo 6:26, para que puedas relajarte un poquitito, dice: mira las aves de los cielos, que no siembran, no siegan, no recogen en graneros. Dice, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Y después dice la pregunta, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Amén. Ese era Mateo 6:26. Filipenses 4:19. Dice la palabra del Señor de esta manera, y ya estamos terminando. Dice, mi Dios, eso le está diciendo Pablo a los filipenses. Los filipenses habían sido aquellos que habían honrado a Pablo apoyando el ministerio misionero de él. Dice que le enviaron una y otra vez la inversión en el reino. Amén. Invirtieron una y otra vez, y dice Pablo, fueron los únicos de todas las iglesias, los únicos que me honraron siempre, dice. Y entonces cuando Pablo le dice eso, eso fue en Filipenses 4:16, en el 4:19 lo bendice y le dice, mi Dios, aquel que ustedes bendijeron a través de su vida, les suplirá todo lo que faltare conforme a la riqueza y gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que faltare. El Jehová Jireh actuando. El Dios de la provisión. El Dios de la provisión. Amén. Por eso es tan importante también tener el aspecto de esto dentro de la escuela. Porque si usted no conoce cómo Dios trabaja, muchas veces vas a desfallecer en el camino o vas a hacer lo incorrecto en los momentos de crisis. No, en los momentos de crisis mi vida, es cuando más trato de aferrarse a Él, porque sé que ese Dios me está probando, me está evaluando para lo que vendrá. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y a su nombre. Y después, bueno, una herramienta de bendición, dice, cuando Dios en Malaquías 3:10 le habla a los sacerdotes y al pueblo en general, le dice, traed vuestros diezmos al alforí, haya alimento en mi casa. ¿Qué estás diciendo? Es el sustento para la casa de Dios, ¿verdad? Haya alimento en mi casa. Y dice, probadme ahora en esto. Probadme. Esto dice Jehová de los ejércitos, dice, si no los bendeciré de tal manera que abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Es decir, Dios se pone a disposición nuestra. Dios no es negador de lo que es, pero ya te dije, como dije al principio, la primer formación que Dios tuvo fue el de ser un proveedor. Le proveyó al hombre en la tierra el mejor lugar, la mejor tierra, las mejores cosas de la tierra para que sean provistos y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Este es nuestro Dios Jehová Jireh. Amén. Denle fuertes palmas a Él, porque estamos en tiempo de su manifestación. La iglesia en este tiempo
va a dar testimonio, perdón, la iglesia, los hijos de Dios, los temerosos de Dios, van a dar testimonio de que Jehová Jireh estará siendo manifiesto para aquellos que le aman y le temen en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos la oración en el nombre de Jesús. Padre, ponemos el sello de tu palabra, el sello de tu Espíritu Santo, Señor, sobre esta palabra y esta enseñanza de esta escuela de liberación, Señor, para que podamos practicar, Padre Santo, la obediencia, porque a causa de ello, Padre Celestial, veremos los cielos abiertos y la tierra fluir leche y miel. Espíritu Santo de Dios, yo bendigo, Dios, esta casa, bendigo cada hombre y cada mujer, Dios amado Señor, que quizás en los momentos de pruebas, en los momentos de crisis, es cuando han sido probados para dar testimonio de las promesas que tú tienes reservadas para ellos. Yo los bendigo, Padre Santo, en este momento y declaro, Dios, vientos favorables contra todo viento y contra toda marea, para declarar que Cristo es el que vive y reina por sobre todas las cosas. Di conmigo: Jehová, tú eres mi proveedor, y en el monte de la provisión tú me sustentarás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor Jesús.